A continuación, trataremos el tema sobre las generalidades de un Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El objetivo de esta clase es ofrecer una introducción sobre la estructura, funciones y el flujo de información de un Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Se abordarán a continuación los siguientes temas del ámbito de un Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Objetivo: Centro Nacional de Farmacovigilancia en una autoridad reguladora nacional. Misión del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Funciones del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Estructura y funcionamiento de un Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Funciones de un Centro Nacional. Funciones de un Centro Regional. Funciones de un Centro Efector. Participantes en un Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Intercambio de información en un Centro Nacional de Farmacovigilancia. Sistema de administración de casos individuales de seguridad del Centro de Monitoreo de Uppsala de la Organización Mundial de la Salud. Estructura de la red VigiFlu y la comunicación con el Centro de Monitoreo de Uppsala y VigiBase desde un Centro Nacional de Farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una actividad de salud pública orientada a la identificación, cuantificación mediante la estimación y evaluación del riesgo derivado del uso de medicamentos con el fin de minimizar, prevenir y comunicar a la población esos riesgos detectados a través del intercambio de información y el trabajo articulado en un sistema identificado como Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Dicho sistema tiene como objetivo caracterizar, notificar, registrar y evaluar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, faltas de efectividad y otros problemas de seguridad de los medicamentos que surjan dentro del Sistema Nacional de Salud y recomendar las medidas sanitarias que deban adoptarse a fin de mitigar riesgos con el uso de medicamentos. A nivel nacional, el organismo responsable de la salud pública debe crear en primera instancia un organismo de reglamentación farmacéutica o autoridad reguladora nacional, crear políticas nacionales y planes de acción en materia de salud pública, establecer un sistema nacional de farmacovigilancia y un centro nacional encargado de realizar programas concernientes a la farmacovigilancia del país, de disponer y administrar la información sobre reacciones adversas a medicamentos ocurridas a nivel nacional. Es así como en las buenas prácticas de farmacovigilancia de Venezuela se establece que el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud debe actuar como ente rector del sistema de farmacovigilancia, y esta actividad está siendo desarrollada por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel a través del Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel representa una autoridad reguladora nacional, cuya misión es ser un centro de referencia nacional para la prevención y vigilancia sanitaria mediante los programas de control sanitario de productos de uso y consumo humano, diagnóstico y vigilancia epidemiológica en las áreas de bacteriología, virología y micología, y la docencia e investigación aplicada y el desarrollo de cursos de extensión. Las actividades de farmacovigilancia en el país se han implementado en esta institución mediante la creación del Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica en el año de 1987, actualmente adscrito a la Gerencia Sectorial de Registro y Control y miembro del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Uppsala desde el año 1995. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel
Realiza actividades de registro sanitario de medicamentos, autorización de estudios clínicos, control programado de medicamentos para verificación de características físico-químicas, liberación de lotes de productos biológicos, comprobación de buenas prácticas de manufactura, actividad realizada entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, así como también actividades de farmacovigilancia. En este sentido, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel tiene el deber de monitorear las reacciones adversas a medicamentos ocurridas en el país y adoptar las medidas regulatorias apropiadas. Un sistema nacional de farmacovigilancia debe basarse en un trabajo colaborativo e integrado entre los diferentes entes de la estructura de salud de un país, a fin de promover la detección y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos a nivel descentralizado, haciendo más eficiente el proceso de los entes evaluadores como el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica y de los decisores en materia del registro y control de medicamentos como el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Como vimos, un sistema nacional de farmacovigilancia permite la recolección, análisis y difusión de información relativa a las reacciones adversas a medicamentos y medidas sanitarias sobre el uso de medicamentos. Es por ello que su implementación debe ser realizada en forma organizada por los diferentes actores o participantes del sistema, especialmente los involucrados en el nivel central, mediante una adecuada planificación estratégica anticipada que tome en cuenta la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y en el que se establezcan claramente las metas en relación a la recolección, evaluación y envío de datos de las reacciones adversas a medicamentos hasta el Centro Nacional. Un organigrama que defina la estructura de los integrantes, requerimientos de personal y localización física. Las responsabilidades de sus actores a nivel nacional, estatal y distrital. Las funciones relativas a las actividades de farmacovigilancia, especialmente en lo concerniente a la aplicación de los distintos métodos descritos en farmacovigilancia para la evaluación de casos, cuantificación y estimación del riesgo de medicamentos mediante estudios activos en farmacovigilancia, la detección de señales de asociación fármaco-reacción adversa a medicamentos y la comunicación del riesgo de posibles señales detectadas y sus medidas sanitarias. En términos generales, un sistema nacional de farmacovigilancia debe tener como funciones: planificar, coordinar, evaluar y desarrollar la farmacovigilancia en todo el territorio nacional. Establecer un centro coordinador o nacional de farmacovigilancia cuyas funciones principales sean notificar, recolectar datos, coordinar, investigar y gestionar las reacciones adversas a los medicamentos en el ámbito nacional. Manejar la base de datos, evaluar la causalidad y el análisis de los datos. Promover la formación de una comisión o comité nacional de seguridad de medicamentos de uso humano. Coordinar la toma de decisiones sobre riesgos y seguridad en relación con el uso de medicamentos. Promover buenas prácticas de farmacovigilancia en los distintos niveles organizacionales y en el territorio nacional. Coordinar medidas con los organismos de regulación. Entrenar a los profesionales de la salud en materia de notificación de reacciones adversas y en todos los demás aspectos de la farmacovigilancia. Promocionar las actividades de farmacovigilancia e intercambiar información y coordinar acciones con otros países y centros internacionales. Todo sistema nacional de farmacovigilancia debe contar con un nivel central conformado en primera instancia por el Centro Nacional,
centros regionales descentralizados en el país, coordinaciones de programas de salud pública, direcciones regionales de salud y los titulares de la autorización de comercialización, encargados de recoger, analizar y difundir información acerca de las reacciones adversas a los medicamentos y, en el caso del Centro Nacional, a través de la autoridad reguladora, recomendar las medidas sanitarias que deban adoptarse. Los titulares de la autorización de comercialización recogen, evalúan y notifican las reacciones adversas de los medicamentos que comercializan, y los centros regionales, programas de salud pública y las direcciones regionales actúan como efectores centrales al recibir las notificaciones provenientes de los efectores periféricos, profesionales de la salud y usuarios de medicamentos que conforman el nivel local. Entre ellos los distritos sanitarios, centros efectores de farmacovigilancia, unidades de farmacovigilancia en centros de salud como los comités farmacoterapéuticos, farmacias, ambulatorios, profesionales de la salud y pacientes. La información que se genera en un Sistema Nacional de Farmacovigilancia debe ser intercambiada constantemente entre los actores del nivel central y los actores del nivel local. En este sentido, la información referente a las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos necesariamente debe surgir desde los profesionales de la salud y usuarios de medicamentos, pasando por los efectores periféricos, hasta ser recolectada y procesada por los efectores del nivel central y notificada finalmente al Centro Nacional de Farmacovigilancia, el cual gestionará la data nacional para finalmente formular recomendaciones a los sectores involucrados en el sistema de salud acerca de los riesgos y beneficios detectados de un medicamento y enviar los casos al Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Uppsala, como miembro del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Entre las funciones de un Centro Nacional de Farmacovigilancia se encuentran: establecer lineamientos necesarios para el desarrollo y ejecución de las actividades propias del sistema, promover la notificación de reacciones adversas a medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, garantizar la fluidez de la información en la Red Nacional de Farmacovigilancia en lo concerniente al reporte de reacciones adversas y faltas de efectividad de medicamentos, administrar la base de datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, asegurando en todo momento su disponibilidad y actualización permanente. Vigilar la seguridad de la base de datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia utilizada por el Centro, a fin de garantizar la confidencialidad de la información generada en el país con los casos individuales de seguridad de reacciones adversas y faltas de efectividad a medicamentos. Elaborar informes de farmacovigilancia sobre los riesgos identificados con el uso de medicamentos en la población. Establecer las normas y procedimientos para el reporte de reacciones adversas y faltas de efectividad a medicamentos por parte de los titulares de autorización de la comercialización. Poner a disposición del titular de la autorización de comercialización las notificaciones sobre sospechas de reacciones adversas graves a medicamentos que se hayan producido en el país y en las que estén implicados medicamentos de los que sean titulares para la toma de las medidas sanitarias. Coordinar procesos de capacitación y asesoría en materia de reporte de reacciones adversas a medicamentos dirigida a los profesionales de la salud, miembros de la red de farmacovigilancia. Intercambiar información con organismos nacionales e internacionales en materia de farmacovigilancia. Y asesorar a las instituciones del Sistema Nacional de Salud sobre farmacovigilancia de las reacciones adversas a medicamentos y la gestión de sus riesgos potenciales.
Los centros regionales de farmacovigilancia forman parte del nivel central de un sistema de farmacovigilancia. Un centro regional de farmacovigilancia es una institución localizada en una entidad regional o estado reconocida por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que se encarga dentro del ámbito geopolítico sanitario del país de las actividades de farmacovigilancia. Entre las funciones de un centro regional de farmacovigilancia se encuentran: promover y coordinar la farmacovigilancia en centros de salud de la región y los municipios; promover el diseño y realización de estudios de farmacovigilancia en la región; trabajar en conjunto con los representantes de las direcciones regionales de salud y garantizar el flujo de información sobre las actividades realizadas por el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica; garantizar la capacitación en materia de farmacovigilancia al personal relacionado con prescripción y dispensación de medicamentos en la red ambulatoria y hospitalaria de las regiones; identificar los posibles problemas relacionados con el uso de medicamentos. Recibir, validar, procesar, ingresar en la base de datos las notificaciones de sospechas de reacciones adversas y faltas de efectividad a medicamentos reportadas por la región de su competencia y enviarlas al Centro Nacional de Farmacovigilancia con información complementaria según el caso. Revisar y evaluar las relaciones de causalidad entre la reacción adversa y el medicamento remitidas por la región. Detectar señales de seguridad con el uso de medicamentos. Seguir las normas y procedimientos de trabajo establecidos por el Centro Nacional de Farmacovigilancia y establecer un sistema de garantía de calidad interno que asegure cumplir con las normas que regulan la práctica de farmacovigilancia para el reporte de reacciones adversas a medicamentos. Los centros efectores de farmacovigilancia se encuentran en el nivel local de un sistema de farmacovigilancia. Se refieren a unidades efectoras como servicios de hospitales, centros de salud, farmacias, cátedras de farmacología, centros de información toxicológicos o de medicamentos, entre otros, reconocidas por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, encargadas de recopilar datos sobre reacciones adversas y faltas de efectividad de los medicamentos y de remitirlas a los centros regionales de su área de adscripción o al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Entre las funciones de los centros efectores de farmacovigilancia se encuentran: recolectar, evaluar la causalidad sobre las reacciones adversas a medicamentos y faltas de efectividad ocurridas en su centro de salud o área de influencia al centro regional de su jurisdicción; adaptar la terminología y codificación establecida por la Organización Mundial de la Salud u organismos oficiales en farmacovigilancia para el registro de la información sobre las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, manteniendo la confidencialidad de los datos personales del paciente y del notificador a los fines de garantizar la integridad de los mismos; notificar al Centro Regional de Farmacovigilancia de su jurisdicción las reacciones adversas a medicamentos y faltas de efectividad, otros problemas de seguridad de los medicamentos ocurridos en su centro de salud o área de influencia; informar de forma inmediata al Centro Nacional de Farmacovigilancia, previa notificación a la autoridad regional, los casos letales o graves de reacciones adversas a medicamentos ocurridos en su centro de salud o área de influencia. Documentar y validar la información sobre notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos hasta donde sea posible, verificando su autenticidad y su coherencia con los documentos originales accesibles.
Informar a las autoridades sanitarias regionales del Estado la existencia de cualquier problema de seguridad relacionado con cualquier fármaco que haya sido detectado. Promover la notificación sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos por parte del personal de salud de su centro o área de influencia. Mantener una comunicación fluida y constante con el personal de salud y la comunidad sobre la seguridad de los fármacos. Y responder las solicitudes hechas por la autoridad sanitaria en materia de farmacovigilancia y seguridad de los medicamentos. Un sistema nacional de farmacovigilancia depende de la participación activa de los profesionales de la salud, entre ellos médicos, farmacéuticos, enfermeras y odontólogos, así como también de la comunidad, lo cual permite ampliar el campo de la detección de eventos adversos a medicamentos, notificados a los comités farmacoterapéuticos de instituciones de salud pública y privada que ocasionen ingresos hospitalarios o que se desarrollen durante la estadía hospitalaria, a los centros toxicológicos con los cuales es importante establecer colaboración con el Centro Nacional de Farmacovigilancia, a la industria farmacéutica sobre los productos que representa y a las farmacias, todos los cuales se encargarán de remitir dicha información al Centro Nacional. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia debe trabajar en forma articulada con los programas de salud pública del Ministerio de Salud. De esta manera, se asegura el manejo de los eventos adversos de los medicamentos distribuidos en estos programas por el Centro Nacional y la Autoridad Reguladora Nacional del país y su disponibilidad en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. El intercambio de información que se da en un Centro Nacional de Farmacovigilancia sobre las notificaciones de los casos individuales de seguridad depende principalmente del sistema que disponga para el reporte y gestión de dichos casos. El Centro Nacional de Farmacovigilancia dispone del sistema VigiFlu del Centro de Monitoreo de Uppsala de la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, puede recibir reportes de los profesionales de la salud y de la comunidad en forma manuscrita, mediante el llenado de los formularios de reporte disponibles en la página web de la institución, y su envío al Centro Nacional o Regional, los cuales deberán ingresar la información del caso en el módulo correspondiente del sistema VigiFlu que se puede observar en la sección verde de la figura. Por otra parte, ellos también pueden notificar mediante reporte en línea, en cuyo caso la información alimentará directamente el sistema VigiFlu a través de una importación interna identificada como E2B, porque se basa en una guía establecida por la Conferencia Internacional de Armonización sobre el manejo de los casos individuales de seguridad en forma electrónica, como se puede observar en la sección azul de la figura. Además, los centros regionales de farmacovigilancia y programas de salud pública deben enviar los casos individuales de seguridad al Centro Nacional mediante el acceso a un módulo del sistema VigiFlu con clave asignada por el responsable de la coordinación correspondiente a la evaluación de los casos, quien tiene comunicación directa con el Centro de Monitoreo de Uppsala, luego de la realización del curso sobre el sistema dictado por el personal de dicha coordinación. Estos casos alimentarán directamente el sistema VigiFlu a través de una importación E2B interna, como se puede observar en la sección azul de la figura. Por su parte, la industria farmacéutica tiene dos formas de envío de los casos, mediante el llenado del formulario de notificación disponible en página web de la institución o mediante el uso de bases de datos compatibles con sistemas E2B que generen la información de los casos en archivos XML y su importación por el Centro Nacional directamente al sistema VigiFlu, alimentando la libreta de direcciones de cada remitente. Estos casos se ingresarán directamente al sistema VigiFlu a través de una importación E2B interna,
como se puede observar en la sección azul de la figura. Todos los casos notificados al Centro Nacional que cumplan con la definición de caso individual de seguridad son revisados utilizando los diccionarios de reacciones adversas a medicamentos y el de medicamentos para luego ser enviados a la base de datos mundial de la Organización Mundial de la Salud denominada VigiBase. El Centro Nacional y los centros regionales dispondrán de la información ingresada por medicamento y por reacción adversa en el sistema VigiFlu mediante acceso al módulo de búsqueda y estadística. Finalmente, es el Centro Nacional de Farmacovigilancia el que dispondrá del acceso general del sistema, incluyendo el módulo sobre manejo de envío, en el que se dispone de la información administrativa referente a los casos enviados a los centros regionales, programas de salud pública y a la industria farmacéutica, mediante E2B desde el Centro Nacional. Un Centro Nacional de Farmacovigilancia debe disponer de un sistema que le permita la comunicación eficiente entre los diferentes integrantes del mismo y la administración adecuada de los casos individuales de seguridad. Este sistema debe facilitar la comunicación entre centros regionales y nacionales, la comunicación con la industria farmacéutica y otras organizaciones, el ingreso de casos individuales de seguridad, el análisis de casos individuales de seguridad ingresados, la recuperación de casos individuales de seguridad para actualización y la comunicación con el Centro de Monitoreo de Uppsala y VigiBase. En esta figura se puede demostrar que un centro regional ingresa los casos individuales de seguridad al sistema, los evalúa para asignar causalidad fármaco-reacción adversa a medicamento y los envía al Centro Nacional. El Centro Nacional evalúa los casos individuales de seguridad recibidos en general, los registra, envía al Centro de Monitoreo de Uppsala y los finaliza formando de este modo parte de la base de datos del Sistema Nacional, la cual puede visualizarse en el módulo de búsqueda y estadística. Tanto el Centro Nacional como los centros regionales de farmacovigilancia pueden realizar análisis estadísticos y búsquedas avanzadas de los reportes finalizados. El Centro Nacional tiene acceso a la base de datos mundial VigiBase a través de VigiLice, que contiene las estadísticas de casos individuales de seguridad y de las asociaciones fármaco-reacción adversa a medicamento de cada país miembro de la Organización Mundial de la Salud. El sistema VigiFlu está diseñado para administrar varios centros regionales. Los usuarios de cada centro regional solo pueden acceder a la data de su centro regional. El Centro Nacional de Farmacovigilancia debe administrar la data de los centros regionales a nivel nacional mediante la conexión de los mismos al Centro Nacional de Farmacovigilancia. VigiFlu es un sistema completo de gestión de casos individuales de seguridad para las actividades de farmacovigilancia a nivel nacional administrado por el Centro de Monitoreo de Uppsala. Comprende desde el ingreso de los casos individuales de seguridad hasta su análisis, administración y comunicación en la red de farmacovigilancia. El sistema VigiFlu está diseñado para administrar los datos de varios centros de farmacovigilancia a nivel internacional. En este sentido, el Centro Nacional de Farmacovigilancia de un país no puede acceder a la data de otro país. Un Centro Nacional de Farmacovigilancia que disponga del sistema VigiFlu administrado por el Centro de Monitoreo en Uppsala puede enviar los casos individuales de seguridad directamente a dicho centro y generar la estadística nacional de los casos reportados por los integrantes del Sistema Nacional al Centro Nacional de Farmacovigilancia.
Asimismo, las estadísticas nacionales de los diferentes centros nacionales de farmacovigilancia de los países miembros del Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica de la Organización Mundial de la Salud, ya sea que utilicen o no VigiFlu, alimentan la base de datos mundial VigiBase del Centro de Monitoreo de Uppsala, el cual genera, luego del procesamiento adecuado de la data, la estadística global de los casos reportados con las reacciones adversas a medicamentos y faltas de efectividad, a la cual tienen acceso los centros nacionales mediante el uso del sistema Vigilize con clave de acceso controlado y entrenamiento continuo del personal. Para concluir, es importante mencionar que la organización de un sistema de farmacovigilancia depende de las necesidades específicas del sistema de salud del país, así como también de su estructura y funcionamiento. Para ello es necesario desarrollar un plan de trabajo en el que se traten los objetivos a cumplir, participantes, funciones, responsabilidades y normas de trabajo, en las que se aborden la forma de recolección de datos, el análisis de los mismos, los procesos para la detección de señales y la formación continua del recurso humano en temas relacionados con la evaluación beneficio-riesgo de los medicamentos y su comunicación a la población. Muchas gracias por su atención.